uruguayo. Vamos a charlar un poco para entender esta cuestión, ¿no? Más a fondo y tener una visión mucho más precisa con Bruno Barreto, que es un colega, que es integrante de Telenoche, es el informativo del Canal 4 de Uruguay, es periodista especializado en temas políticos y económicos, y bueno, y hace coberturas justamente en Presidencia de la República y en el Parlamento. ¿Cómo va, Bruno? Gracias por atendernos, soy Leo Gómez, buenos días. ¿Cómo te va, Leo? Buenos días para todos, un gustazo, la verdad, estar contigo y con toda la audiencia. Igualmente, Bruno, igualmente. Conocemos tu trabajo y por supuesto lo reconocemos, así que es un gran placer charlar con vos en la mañana de hoy. Bueno, Bruno, te consultamos por esta cuestión, ¿no? En relación a este problema que se ha suscitado allí en Uruguay. Bueno, sí, Leo, la verdad que es una situación muy complicada la que se está viviendo por estas horas. Yo te diría más bien, como he hablado con algunos colegas también de la vecina orilla, que no es el Uruguay todo, sino más bien lo que se llama el área metropolitana, es decir, en Montevideo, Canelones y parte de San José, o sea, el oeste de Montevideo y el este de Montevideo, donde ahí se concentra más del 50% de la población, lo que claramente genera luz de alerta en todo el gobierno nacional y claramente las intendencias departamentales, dado que es una situación que, bueno, justamente está con muchas dificultades en la población, porque hay que acceder al agua embotellada para consumir, hay, por ejemplo, personas que están en situación de riesgo, como los hipertensos, las personas embarazadas, algunos que tienen comorbilidades, pero no es una situación que se generó claramente hace cuestión de semanas. Esto ya se viene hablando prácticamente, te diría que desde el 2020, porque aquellos pronósticos que se hacían a nivel de meteorología hablaban claramente que estaba lloviendo el 50% de lo que debía, caer de precipitaciones en el país, lo que generó primero preocupación en el área agropecuaria, por lo que se decretó la emergencia agropecuaria en el septiembre más o menos del año pasado, luego se renovó a través de un decreto en el mes de enero, y bueno, todo eso en algún momento iba a llegar a la ciudad y es lo que está pasando en estos momentos, dado que la represa, que está ubicada en Paso Severino, esto es a unos 80 kilómetros de Montevideo y es el principal fuente que abastece de agua potable a la capital y sus zonas aledañas, comenzó a bajar la reserva a punto tal que estamos con 1 millón de metros cúbicos. Claramente estamos sobre el final de estas reservas y bueno, hay mucha preocupación, no solamente en la población, sino también en el gobierno. Bien, podríamos entonces, reconocer que el problema, en principio estaría provocado por la sequía, pero me da la impresión, leyendo un poco lo que estás diciendo, interpretándote, que es un poco más grave y habría que ir, un poco más atrás para entender las causas. Sin lugar a dudas también hay preocupación por el hecho que a veces este tipo de planteos se están tomando con ciertos ribetes políticos, si se quiere, por la famosa frase, y permitime, Leo, la pasada de facturas, ¿no? Es decir, Montevideo y Canelones, más del 50% de la población, esos gobiernos departamentales están en manos del Frente Amplio. Actualmente la oposición y partido político que estuvo durante 15 años a nivel nacional. Y después del 85, o sea, cuando se reabre la democracia en Uruguay luego del golpe de Estado, los distintos gobiernos, distintos colores, hablaban ya de la problemática que había en esta zona porque había una sola represa para abastecer a más del 50% de la población. Antes de todo este riesgo que se estaba hablando, el gobierno anunció la licitación para construir lo que se llama un proyecto Arasatí, que es la planta desalinizadora que va a estar al oeste de Montevideo, pero esto va a llevar varios años. Entonces los problemas se están generando ahora, claro. Y lo que también se critica al Frente Amplio cuando era gobierno nacional era la construcción de otra represa en la zona de Casupá, departamento de Florida, al norte también de Montevideo, y no se le hizo. Entonces ahora, están por esas discusiones, claro. Y que la solución tendría que haber venido de antes. Tengo una consulta, retrotrayéndonos un poquito al pasado, pasado que no es tan lejano, porque entre el 2005 y el 2010 hubo un conflicto entre Argentina y Uruguay, entre los dos gobiernos, ¿no? Por el tema de las plantas de celulosa, de estas dos plantas de celulosa. Y yo te pregunto, ¿no? Porque esto en relación a el río Uruguay, y te consulto, esto
¿puede estar, relacionado o interrelacionado o no tiene absolutamente nada que ver desde tu punto de vista? Yo te diría que caminan por dos carriles diferentes, teniendo en cuenta que, perdón, lo que refiere a la segunda planta de UPM que se inauguró hace pocas semanas, ya se conocía cuánto iba a insumir de agua de OCE e incluso ya teníamos UPM1. Lógicamente que este tipo de proyectos de emprendimientos de multinacionales requieren de agua, claro, pero el problema es estructural. El problema claramente es estructural. Ya se hablaba de lo que es el fenómeno climático, donde por ejemplo venimos de inundaciones o sequías. De hecho, sin ir más lejos, una cortita nomás. Se habló ayer en la propia cumbre del Mercosur, en Puerto Iguazú, respecto a lo que es Argentina, Brasil, que están sufriendo una sequía y ahora se vienen las inundaciones, y esto luego va a venir a Uruguay. Es decir, que se tienen que preparar los gobiernos a la hora de realizar inversiones, porque esto de la sequía, por más que sea la peor en los últimos 100 años, ya se va a empezar a venir de forma más periódica y bueno, las luces de lata van a tener que prenderse. La realidad ahora es que ya se está mezclando el agua con agua del Río de la Plata y con agua salada, lo que está generando no solamente un tema sensorial, sino ya más preocupación porque el agua va a dejar de ser bebible y bueno, claramente va a quedar para higienizarse y el agua que se va a poder consumir es la embotellada. Claro, ¿cómo es hoy? Vos estás en Montevideo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ¿y cómo es la situación, digo, en el día a día allí hoy? Y bueno, más o menos las familias se han acostumbrado a comprar agua embotellada. Esta situación derivó que claramente toda la población no tiene acceso o pega muy fuerte en los bolsillos. Por eso, hace unos 15 días, el gobierno decreta la emergencia hídrica. Más o menos hablando en criollo, ¿qué significa esto? Bueno, acelerar el tema de las compras estatales para empezar a construir infraestructuras y bombear agua a otros ríos aledaños a Montevideo. Esto más o menos va a llevar unos 20, 30 días. Es una obra que suma unos 20 millones de dólares y en lo que tiene que ver el consumo humano, lo que se hizo por parte del gobierno para esta zona metropolitana donde afecta el tema del agua potable, bueno, se sacó los impuestos al agua embotellada a efectos de que quede más económica, y en el caso de esas poblaciones vulnerables, a través de lo que se llama aquí el Ministerio de Desarrollo Social, se va a estar entregando agua embotellada el equivalente a 2 litros por día. Esto va a abarcar más o menos unas 500.000 personas porque también se incluyen a estos jubilados y pensionistas que tienen un poder adquisitivo menor, lo que bueno, se va a hacer ese esfuerzo por parte del gobierno. En total estas medidas, la construcción de infraestructura vial más el agua embotellada, son más o menos unos 30 millones de dólares. Si hablamos de precios, por ejemplo, que es lo principal que se está comprando aquí en Capital y área metropolitana, es el bidón en su formato de 6 litros, que antes de los impuestos, o sea, de sacarlos, tenían un costo de 130 pesos, son unos 870 argentinos más o menos a cambio de hoy, y sin impuestos, este bidón quedó aproximadamente en 93 pesos uruguayos, unos 620 pesos argentinos. Así que por ahí más o menos fueron las medidas que se anunciaron a efectos de que bueno, la población sí tenga el acceso a agua embotellada. No, y también intuyo que debe ser un problema obviamente estructural que también repercute en el día a día y en la vida cotidiana, porque además allí digo, sobre todo en esta temporada, bueno, en general, ¿no? Porque las casas, digo, con sus artefactos no están preparados para recibir agua salada, y este también es un problema, ¿no? Que debería considerarse al respecto. Sin lugar a dudas, porque el otro efecto colateral que tiene esta situación, donde se mezcla el agua dulce con una mayor cantidad de cloruros, está provocando que los propios servicios técnicos de los termofones o los calefones, como se les suele llamar, tuvieron un pico en lo que fueron las llamadas de los clientes, porque bueno, en varias ocasiones tuvieron roturas, los caños se pincharon, las resistencias fallaban, lo que también por otro lado ya no es por un tema de consumo, sino por un tema también de higienizarse, que calefones se están rompiendo respecto a esa mezcla de agua salada con dulce. Sí, es un problemón, ¿no? Verdaderamente. Y esto que nos contás que está pasando en algunas, no en todo el Uruguay, pero sí en Montevideo, tremenda ciudad por otra parte, digo, y se replica, dijiste en Canelones. Exacto, sí. El área metropolitana es Montevideo, Canelones y parte de San José, obviamente que lo que es la cuarta y sexta línea de bombeo, que es lo que hace la empresa pública que brinda el agua potable, de donde llega agua aquí a Montevideo y Canelones, son las más complicadas porque ahí es donde, bueno, se recibe el agua de Paso Severino, como les decía, norte de Florida, y es ahí donde llega la mayor cantidad de agua salada, que es donde abastece principalmente a más del 50% de la población. Esto claramente, afecta. ¿Cuántas personas aproximadamente, cuántas personas viven en Montevideo y en estos departamentos?
Y estamos hablando en total, Leo, de 1.700.000 personas, Ah, más es o un menos. montón. Esto se va a actualizar porque estamos en pleno censo, pero más o menos la Ah, cifra anda ahí, no se ha movido mucho la población, claro. no ha sido exponencial. Sí, sí, Estamos sí. sí, hablando de más del 50% de la población, ínfimo si hablamos en caso de Argentina, en el caso de No, Uruguay no, está es el bien, más pero del 50% de la población. claro, 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 claro. No, no, pero es considerable, digo, 1.700.000 personas con este problema, digo, la verdad que es más que alarmante, ¿no? Con lo cual digo, bueno, está en marcha, o por lo menos la planificación de esta hora un poco para paliar, pero lo que decías vos, que ayer es cierto, se trató en la reunión del Mercosur, es esta problemática que la sufrió Europa y la sufre y bueno, y ahora nosotros, digo, a partir del cambio climático, ¿no? Esta situación que es, digo, alarmante, el tema de la sequía, bueno, que a la Argentina la golpeó también económicamente muy duro este año, muy duro, y bueno, y ahora también bueno, pasa esto en Uruguay con esta cuestión que es faltante de agua, nada más ni nada menos. Sí, ni hablar. Bueno, por ejemplo, mirá, para tener una idea, el pasado viernes Sí, la ministra de Economía entregó al Parlamento, lo que viene a ser el Congreso allí en Argentina, el sí. proyecto de rendición de cuentas. Mm. La última en la que se puede aumentar el gasto porque la del año que viene no se va a poder por motivos electorales. Se tuvo que corregir a la baja el tema del crecimiento económico para este año teniendo en cuenta el factor sequía. Si bien ya se iba a estabilizar el crecimiento económico luego de un récord de exportaciones que tuvimos en el año 2022, donde la economía cerró en el entorno de un crecimiento de un 5,5%, luego se iba a hablar que Uruguay va a estar entre un 2 y un 3% sin el factor sequía. Bueno, ahora con el factor sequía, el crecimiento de la economía uruguaya se estima entre 1,3 y 1,5%, para que tengan una idea de lo que significa el agua Sí, en sí, la sí, sí. producción nacional y en todas sus áreas, no solamente agropecuaria, sino también industrial. Mm. Bruno, bueno, nosotros también, te digo, en algunas localidades también hay faltante de agua. Definitivamente estamos hablando, digo, no sé cómo calificarlo, digo, si imprevisión, falta de planeamiento, no ver más allá, digo, tener una visión más larga, porque, bueno, a nosotros también nos pasa que hay problemas estructurales y también digo hay problemas con el tema del agua, ¿no? Pero no es tan grave, por supuesto, y quizás es diferente, ¿no? Pero hasta aquí no ha llegado esa situación que hoy digo están padeciendo ustedes lamentablemente. Sí, ni hablar. Por ejemplo, algún dato, ¿no? Porque más allá de que la mayoría de los países están asociados a lo que es el Pacto de París para trabajar sobre el cambio climático, en el día de ayer, sin ir más lejos, se registró el día más caluroso en todo el mundo. O Claro, sea, histórico, para tal tener una cual, idea, tal lo que cual. va entonces a tener que hacer esfuerzos por parte de todos los países de todo el mundo, de las principales potencias, y ya te estoy hablando acá a nivel G7, G20, de tener que tomar medidas porque no es solamente algo simpático el hecho de cuidar el ambiente, sino que también tiene que ir enrabado la economía porque de alguna forma u otra se va a estar afectando y eso, bueno, sabemos todo lo que genera a nivel mundial, ¿no? Si hay pobreza o mayor pérdida de la economía en Europa, en Estados Unidos, esto claramente va a recaer sobre América. Bueno, te despido, sé que te tenés que ir. Último y cortito, digo, me quedaría hablando más tiempo, pero bueno, sos una persona muy ocupada. Digo, ayer se llevó a cabo el Mercosur, se suscribió un documento final que justamente no firmó Uruguay. Sí, exactamente. Todos más o menos los que estamos aquí, cubrimos política y estábamos en el entorno de la presidencia de la República, sabíamos más o menos por dónde iba a ir la mano del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no solamente en la declaración, porque tengamos en cuenta que el año pasado en Paraguay sucedió algo más o menos Sí, es similar, solo que cierto. aquí Uruguay, Sí, bueno, actuó solo o va a actuar de forma unilateral. Si de hecho repasamos muy rápidamente el discurso de la calle Pou, pasaron por dos áreas. La parte comercial, pesimismo en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ya que lleva más de 25 años de negociación, y bueno, todo lo que tiene que ver con China, ¿no? Es decir, si el Mercosur no va, Uruguay quiere ir. Todos sabemos que está más complicado y que han cambiado un poco también las reglas, si se quiere, del bloque regional en términos de signo político, porque claro, tanto Alberto Fernández como Lula se han aliado y claro. eso va a complicar aún más a Uruguay para que vaya de forma unilateral con China, ¿verdad? Claro, claro. Sí, es un tema de geopolítica que tendrá que resolver, sobre todo por la historia que tenemos y entender
pues este es casi una visión personal, ¿no? Que como bloque vamos a ser mucho más fuertes Ni hablar. que siendo o tratando de ser independiente, porque digo, la verdad que allí en ese lugar no solo que perdemos fuerza, sino que nos comen. Bruno, Exactamente. un gran placer, un gran placer charlar con vos. Gracias por estos minutos y bueno, ¿cómo podemos seguirte? Bueno, muchísimas gracias, Leo. Lo mismo digo, estamos a las órdenes. Bueno, comentarles que mi trabajo se basa más o menos la semana en Telenoche, es el informativo de Canal 4 Uruguay, que Claro, va de 7 a 8. claro. Y bueno, si quieren, mis redes en el caso de Twitter, @bbarretok. Ahí, bueno, más o menos está la información que solemos cubrir día a día. Dale, buenísimo. Fuerte abrazo, Bruno. Lo mismo digo, un abrazo para todos. Chau, Gracias. chau. Chau, chau. Bruno Barreto, integrante, lo decía él, de Telenoche, que es el informativo más importante que tiene el país vecino, tienen nuestros hermanos uruguayos, Canal 4 de Uruguay, periodista especializado en temas políticos y económicos, muy sólido.